Los milagros no son para cualquiera. Los milagros no son para cualquiera, pero son para cualquiera. No sé si me estoy explicando, pareciera una... Los milagros no son para cualquiera, pero son para cualquiera. En otras palabras, ¿ha visto usted cuando rompen la piñata? ¿Sí? Hay niños que se quedan sin dulce, pero los dulces eran para cualquiera. O sea, los dulces eran para todos, pero no cualquiera lo agarró. La palabra aquí es para cualquiera, ¿verdad? Pero no cualquiera va a agarrar la palabra. Así son los milagros. Los milagros no son para cualquiera, pero cualquiera lo puede agarrar. ¿Me estoy explicando? Por eso dígale que está a su lado, ponete buzo, porque ya va a reventar la piñata el Señor. Vamos a Marcos capítulo 5. Mire por qué le digo esto. Dice el versículo 21. Vamos a leer un poquito, hasta el 34 vamos a leer. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Cuántos sabían? Una gran multitud. Y él estaba como junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Quién vino? Un principal, alguien muy importante. Es como que viniera aquí el presidente Trump, o viniera aquí cualquier ministro, cualquier del gobierno, ¿sí? Y se sentara ahí. Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, y este tiene nombre. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Oiga, esto es hermoso. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No sé si usted ya está empezando a sentir algo. Y dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud otra vez, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, vino por detrás entre la multitud, y tocó ¿qué? Su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, ¿cómo dice ahí? ¿Seré qué? No dice seré sana. ¿Qué buscaba ella? Bueno, interesante. Que hay gente que busca la sanidad, pero no la salvación. Yo solo estoy tocando los puntitos raros ahí, que a veces no se ven, que a veces los pasamos por alto porque leemos tan rápido. Y oiga, dice: y enseguida, diga conmigo, enseguida, la fuente de su sangre se secó. Oh, Dios mío. La fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba ¿qué? Sana. Diga conmigo: yo voy a sentirlo hoy. Algo va a pasar conmigo hoy, porque algo el Señor va a hacer contigo.
y estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es parecido como aquel que dice: y a mí me infectó. ¿Quién me infectó del COVID? Vamos a hacer un rastreo aquí. ¿Quién de ustedes me infectó? Algo así el Señor estaba diciendo. Alguien me tocó. Vamos a hacer un rastreo de quién fue. Sáquenle la prueba a aquel. Y sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como, o sea, los discípulos se la quisieron poner como que él era un tontito. ¿Sí? ¿No ves que tanta gente hay aquí? Algo así, como un poquito burlesco el asunto. Y es que a veces irrespetamos al Señor de esa forma, porque no sabemos la magnitud de lo que Dios quiere hacer. Y dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y esto es importante, ya lo vamos a tocar más tarde, porque a veces la gente viene, pero siempre esconde algo. Y óigame, y dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana. ¿De qué? De su azote. Yo sé que usted ha estado, le han estado hablando todos estos fines de semana sobre la fe agresiva, la fe que debe ser puesta en obra. Pero hoy le voy a hablar desde otro punto de vista a este mensaje. Hoy se lo voy a poner desde otra forma de verlo. Porque fe casi todos tenemos. No hay nadie que no, es más, hasta el diablo creo que tiene fe. Él ya sabe que va para los infiernos, él tiene fe que va para los infiernos. Todos en este mundo tienen un poco de fe. De hecho, usted se acuesta, se duerme, se va a la cama con la fe que se va a levantar. Yo creo que no hay nadie, a menos que le hayan dicho los doctores que ya le quedan pocos días, y se acuesta pensando que tal vez mañana no. Pero de lo contrario, usted se acuesta sabiendo, pensando, con fe que se va a levantar. O me equivoco, alguno aquí que sea, a menos que sea tan pesimista y negativo y diga, me voy a acostar, no sé si me voy a levantar. Tal vez, pero de lo contrario, todos ustedes tienen fe para levantarse. Y yo tengo fe que me acuesto, pongo mi cabeza en la cama y al día siguiente mis ojitos se abren y tengo nuevas energías para seguir. Yo tengo fe en eso. Pero esa fe es casi como natural en nosotros, ¿verdad? Es como, es algo dado de alguna manera, que usted mismo reacciona ante ella. Pero hoy no quiero hablar solo de la fe que usted ya ha oído, ¿verdad? Quiero hablarles también de algo que me llama mucho la atención en estos versículos. Algo que usted y yo deberíamos de ponerlo muy en nuestras vidas y ponerlo porque a veces nosotros parecemos una cosa, pero somos otro. La gente nos ve
cuando nos ve, ve lo que ven, pero usted sabe lo que anda. No sé si me explico. Sí, hay cuántas personas que dicen, así como generalizando, dicen: pastor, ore por mí, estoy pasando por un mal momento. Y lo generalizan porque no quieren hablar de lo que está pasando adentro realmente. ¿Sí? Porque hablar de lo que está pasando adentro es más complicado de lo que uno piensa. ¿Cuántos de ustedes me han visto aquí pararme todos los domingos? Y usted dice: wow, que el pastor todo el tiempo anda como medio encendido, conectado. Pero usted no sabe cuántas veces se me ha querido descargar la batería. Y cuando usted me ve: ¿cómo está, hermano? Bien, tranquilo. Pero por dentro ando que ya chuc, 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 chuc. No sé si solo yo soy así, pero si usted no es así, gloria a Dios. Pero yo prefiero hablarle la verdad como yo me siento y no andarle fingiendo algo que yo no soy. Pero la verdad es que me cuesta hablar lo que yo siento. Esa es la verdad. Y yo creo que a todos nos cuesta esa área. En estos últimos 6 meses que hemos tenido, a muchos de nosotros nos agarró por sorpresa esta pandemia. ¿O usted ya estaba listo? A muchos de ustedes esta pandemia los hizo cambiar por dentro, pero tuvieron que sacar una cara que no es la suya. Óigame, a muchos se les vino el mundo que tenían construido. Porque cuando pasan cosas así como medias fuertes en nuestra vida, ahí te das cuenta que realmente nadie te puede ayudar. Yo no sé usted, pero cuando yo entré a la iglesia el domingo siguiente, sentí un deseo de llorar. Y le dije: Señor, como el Chavo del 8, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque cuando te pasan esas cosas no sabes qué va a pasar. Cuando llegas a tu trabajo y te dicen: lo sentimos, ya no hay trabajo porque nos han dicho que cerremos y tú dices: ¿y ahora qué hago? Y todavía no ha dicho nada el gobierno y no hay ninguna ayuda del gobierno, y tú mismo dices: ¿qué hago? Voy a perder la casa. ¿Cómo voy a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a salir con los compromisos que tengo? Y se te viene el mundo encima. Se te acaban los castillos que has formado. Todas aquellas cosas que habías pensado que ibas a tener, de repente en un par de días se acabó todo. Es difícil. Y ahí te das cuenta que sí hay una realidad que tú no conocías, que hay una realidad que no era la que vivíamos realmente. A lo mejor tú has estado en este país y nunca has tenido problemas, pero siempre te has andado escondiendo de alguna forma de que no te agarre la migración. Pero resulta que esa mañana llegaron a tu casa, tocaron la puerta, tú no los esperabas. A tu mujer y a tus hijos les cambió la vida porque ya no está el papá o ya no está la mamá. Esa realidad no la conocías hasta que sucede. Y ahí, en ese momento, te das cuenta que nadie puede abrir la puerta ni nadie la puede cerrar si no está dispuesto a ir donde sí se puede. Y este hombre, Jairo representa a todos aquellos que tenían una buena posición. Sí. Voy a detenerme, aunque no es el mensaje ese, solo me voy a detener para darles un poquito a ustedes de lo que yo vi ahí. Yo veo a un Jairo que tenía una posición de suma importancia en el pueblo judío. Ser oficial de la sinagoga no era cualquier persona. Era una de las máximas autoridades judías en el área. Y ese hombre, oiga bien, podía simplemente mandar a llamar a Jesús.
Ese hombre podía, con toda la autoridad que tenía, decirle a Jesús que pasara por su casa. Pero ese hombre se dio cuenta de algo, que tenía una realidad que nadie podía hacerlo. Y que él tenía que bajarse. Y cuando llega, dice la Biblia que era un hombre importante, pero inmediatamente la actitud de Jairo no era del hombre importante, porque llega un momento en que ya lo que tú eres no importa. Llega el momento en lo que ya tú tienes como estándar, como que eres la persona de, digamos, el que ha estudiado, el que ha sacado una profesión, es el doctor, es el abogado, es el empresario, es el hombre que tiene dinero. Ya hay un momento que esas cosas no importan, porque tu problema te supera a lo que tú crees que tú eres. Y como supera el problema, supera la situación, porque llega un momento donde como que te topan contra la pared y solo te queda una cosa. Lo que hizo Jairo, buscó, se dio cuenta que venía Jesús, llegó donde Jesús y se postró delante de aquel que sí tenía la autoridad para poder sacar a su problema. El problema de Jairo no era cualquier problema. Yo no sé usted qué haría. Yo no sé qué haría si tu niñita está agonizando y a los doctores no pueden hacer nada. Tienes la plata para pagar, pero ni la plata te la puede resucitar. Tienes que ir y aprende esta lección, porque si todavía tus estándares están más arriba de tu humildad, tienes un problema. Dios no puede hacer nada. Y este país nos enseña mucho a nosotros. Yo aquí veo abogados en esta iglesia, yo veo doctores en esta iglesia, yo veo ingenieros, arquitectos en esta iglesia, que han tenido que bajar los estándares de educación, porque saben que si no bajan los estándares no comen. ¿O sea, sí o no? Con todo respeto, allá está mi hermanita linda, ella es arquitecto en mi país y uno de los mejores arquitectos que ha tenido El Salvador, por cierto. Pero aquí este país es como que le da unas cuantas lecciones a uno de humildad de vez en cuando, ¿verdad? Pero ese es como que obligado, pues tuviste que aprenderlo. Diferente fue lo de Jairo. No fue obligado. Él sabía que si no iba y se arrodillaba y se postraba, eso era humillante para un oficial de la sinagoga. Estoy hablando de un hombre que conocía la ley, que era un erudito en la palabra. Mire, a uno que yo conocí, dice que de noche lo buscó porque le daba pena que los demás lo vieran, que iban a buscar a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? Nicodemo. Yo les pregunto a estos bíblicos porque aquí tienen que estar pilas conmigo. Nicodemo llegó de noche buscando a Jesús y era uno de los principales también de la sinagoga. Pero este Jairo ya no le importó que él era oficial. Ya no le importó su posición. Ya no le importó su condición. Ya no le importó que la gente se burlara de él. Ya no le importó que los demás lo tacharan. A él lo que le importaba era que su niña estaba muerta y que alguien podía resucitarla. Yo no sé lo que a usted le está pasando ahora, pero si usted tiene las condiciones de tener la humildad y buscar a Jesús y arrodillarse y postrarse, lo va a recibir. El milagro lo va a tener. Pero eso es algo muy, muy pequeño para lo que yo veo en este capítulo, en estos cuantos versículos. Mire, la verdad es que yo le quiero hablar de la mujer. No me pregunte el nombre, porque ninguno, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, que hablan del mismo tema, dicen el nombre. Ella era una don nadie. A diferencia de ¿quién? De Jairo. Le voy a hablar de aquella persona que no vale nada para ella y para los demás. Porque dice que
dice, el único que habla un poquito más, como más guiado por la necesidad de la mujer, es Marcos. Porque Marcos, a diferencia de Lucas, el doctor Lucas, porque era un doctor, Lucas era un doctor, Lucas no iba a poner en mal a sus colegas. Lucas no iba a decir, miren, la estafaron los doctores. No, Lucas no iba a decir eso. Lucas dijo que había gastado su dinero en los doctores. Pero él no dice como Marcos. Marcos dice que le habían quitado todo. Que esa mujer buscó todos los medios posibles para sanarse. En un momento cuando empezó la enfermedad, porque la tradición judía, cuando usted va a ver la tradición judía, ahí sí hay un nombre para esa mujer en la tradición judía, pero no en la Biblia. Ese es otro libro, el libro de Josefo. Ahí están los nombres de él. Le pone nombre, dice que se llamaba Verónica, pero eso no es así para nosotros, porque la Biblia no dice nombre. Pero esa mujer tenía nombre. Y lo que pasa es que esa mujer fue perdiendo poco a poco todo lo que tenía, hasta perder su propia identidad. Esto está poniendo. Digamos que al principio se llamaba Verónica. Y la niña Verónica hacía banquetes porque esa mujer tenía plata, pues. Cuando empezó la enfermedad, la niña Verónica era la doña Verónica. ¿Sí? Y todos los amigos llegaban al barbecue por donde la doña Verónica. ¿Sí? El problema es que cuando la sirvienta, la muchacha de la casa, se dio cuenta que ella tenía las toallas sanitarias todos los meses llenas de sangre y que pasaban hasta 22 días sin poderse ella sanar, entonces la muchacha le dijo a la vecina, y la vecina le dijo a la otra vecina, y por último llegaron a los oídos de los oficiales de la sinagoga, a los sacerdotes, y entonces los sacerdotes la mandaron a llamar, y a partir de ese momento le quitaron el nombre de Verónica y le pusieron el nombre de la mujer del flujo de sangre. Y qué triste es cuando a usted lo identifican por su problema, por su enfermedad. Qué triste es que a usted lo identifiquen por lo que usted es en el mundo secular, ¿sí? ¿A cuántos le han cambiado el nombre y le han puesto un apodo? Y le ponen el apodo de acuerdo a cómo lo ven, ¿sí? Si es muy mujeriego, ahí viene el picaflor. Ahí viene, ¿qué? Don Juan. Ojalá fuera Don Juan, porque mi papá llamaba Juan. Si ella es muy regaladita de besos y abrazos, ahí viene la bicicleta, le dicen. Y la identifican por el apellido, por sus problemas, por sus dificultades, por sus defectos, por sus vicios, por cualquier cosa. Eso es lo más triste que puede haber, que te identifiquen por lo que tú eres y empiezas a perder tu verdadera identidad porque te pone la gente o tú mismo empiezas a recibir una identidad que no te corresponde. Y cuando pasa eso, esta mujer, la Biblia dice claramente que fueron 12 años. 12 años es bastante. 12 años. Y algo interesante, porque cuando yo leía esto, cuando no era pastor y todavía estaba comenzando mi vida cristiana, porque uno lee esto y al principio como que, bueno, y uno que es hombre no entiende las situaciones de las mujeres, ¿verdad? Entonces cuando la Biblia
cuando ella dice, y tenía 12 años de flujo de sangre, yo le preguntaba a mi esposa ayer noche, mira, y una mujer podría vivir 12 años drenando todos los días su sangre. No, me dice, ella se muere. Con el primer mes que tenga de todos los días, ya a esa mujer se le va toda la fuerza. Me dice, no, me dice, esa es una infección interna de un sangramiento que no es la regla, me dice. Es algo que sangra de donde no se ve, me dice. Yo me pregunto, y me hago esta pregunta y le hago esta pregunta: ¿de qué parte interna de su vida usted está sangrando y no se ha dado? Porque como no se ve, no se ve de dónde está sangrando tu matrimonio. Aquí se besan, se abrazan, se dan besitos. Aquí cuando te hablan de tu esposo, tú dices, así eres mi esposo. Pero en la casa, ¿será que está pasando algo? Porque la mujer caminaba, andaba, y cuando ella estaba ahí, es que es interesante estas cosas, porque esta mujer representa a todos aquellos que tienen otra. Porque si estaba en medio de la multitud, nadie se dio cuenta que era una mujer con flujo de sangre. Porque si se dan cuenta, la apedrean por la costumbre. Si alguien se da cuenta lo que yo realmente soy, me bajan de este púlpito. Si alguien se da cuenta lo que realmente soy, me quitan mi privilegio de servir en la iglesia. Y andamos escondiendo lo que está sangrando. Buenas noticias. Si alguien tal vez te ha puesto el dedo y te ha estereotipado, te ha dicho que tú eres lo peor, quiero decirte algo. Hay alguien que no dice lo es, no dice igual, no habla igual que nosotros y no nos trata igual que los demás. Si tu esposo te trata mal y tú te quedas callado, o tu esposa te trata mal y tú te quedas callado, hay alguien que no te va a tratar mal. Hay alguien que sí va a tener el cuidado, porque esta mujer, óyeme, ella hizo algo interesante que tú puedes hacer esta mañana. Yo quiero que lo leamos. Ella hizo algo que tú puedes hacer esta mañana. El 27, el versículo 27. Ahí está lo que se debe de hacer cuando estás con un sangramiento que nadie ve. Cuando tienes un problema que solo tú lo conoces. Porque yo aquí los veo a ustedes y yo no sé de dónde están sangrando. ¿Qué es lo que te apena? ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Qué es lo que te hace sentirte a ti totalmente no satisfecha o no satisfecho? ¿Qué situación de tu vida te está poniendo triste? Están pasando que no las puedes confesar a una forma abierta. Pero esta mujer sabía que no podía gritar a los cuatro vientos: yo soy inmunda, porque le caían encima. Esta mujer sabía que no podía gritarle a nadie su condición, pero sí sabía, y dice el 27, cuando ella oyó, diga conmigo, oyó. ¿Cuándo fue? Cuando ella ¿qué?
Dice la Biblia que por el oír viene la fe. Aleluya. Por el oír, ¿qué vamos a oír? La palabra. ¿Qué vamos a oír? La promesa. ¿Qué vamos a oír? Lo que Dios dice, lo que Dios habla. Que ella oyó. Cuando tú tienes tus oídos abiertos al Espíritu Santo, cuando tú le dices al Espíritu Santo, tú sí me conoces. Y dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, que ¿de quién estamos hablando aquí? Tú estás oyendo, ¿ah? Estás oyendo. Pero no basta con oír, porque con oír te vas a ir de aquí igual, solo oyendo. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, diga conmigo, vino. Vamos, vino. No vino de tomar, vino de venir. Vino. Vino es una acción. Vino es una actitud de ponerme en camino hacia algo. Vino es salir de mi punto de situaciones que tengo y salir hacia algo que va a suceder conmigo. Vino por detrás entre la multitud. Y oiga bien, ¿y qué más? ¿Y qué? Es que cuando no quieres tocar a Jesús, porque a Jesús no solo Él te toca, también tú lo puedes tocar a Él, porque Dios te da acceso a Él. Él te da acceso a que lo toques. Él te da acceso a que lo toques, porque Él es Dios de amor, de misericordia. Oh, Ramanda Ramasaya. Tocó su manto. Y mire interesante esto, porque ella hizo en tres acciones: vino, oyó, vino, tocó. Pero hay algo más, y esto es lo que a mí no sé a usted, pero a usted quizás le han dicho que ella se sanó cuando tocó el manto. ¿Verdad que sí? Yo creo que no fue cuando tocó el manto. Lo deduzco por lo que leo, pero puede ser que tal vez usted piense lo contrario y está bien. De todas maneras, lo más importante es que se sanó. No es lo importante. Sí, es un poco importante. ¿Por qué? Porque hay gente que está pensando que el aceite es el que sana. No es cuando tocó el manto. No es cuando viene a la iglesia. No se equivoque. No es cuando usted ha hecho algo. Es cuando ella dice, mire lo que dice el versículo 28. Dice, porque decía, diga conmigo, decía. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Si tan solo. ¿Qué decía? O sea, en otras palabras, lo que esa mujer tenía era un pensamiento que lo expresaba en su boca. Parece que no me entendieron. Lo que esa mujer tenía es un pensamiento que salía por su boca. Y cuando esa mujer decía, es porque en su pensamiento ya sabía que había un milagro. Y decía, si decía, entonces el milagro se cumplía. Es cuando hablas y que se hace el milagro, no cuando tocas. Tocas es solamente el final de todo. En otras palabras, cuando tú dices, entonces lo que dices, como lo dices, así se hará. El problema es que lo que piensas muchas veces no es lo que debes de decir. Y por eso, como no piensas lo que quieres, lo que debes de recibir, empiezas a pensar lo que no debes de tener. Hay momentos cuando tú tienes que saber que aunque lo que estés viendo con tus ojos no es lo que realmente Dios te quiere dar, tienes que saber aprender a usar tus pensamientos correctamente para que cuando salgan por tu boca sea la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Aleluya. Aleluya. Yo pensé, Señor, la gente ahí se está soleando.
¿Cómo hago? Padre, ayúdame. Porque cuando tú piensas en algo que va a bendecir, en algo que va a suceder para tu propia bendición o para la bendición de algo, el Dios que sabe lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Esta mujer era una lorita, era una lora que repetía. Oh, si, yo me imagino que el camino hasta donde estaba Jesús, la gran multitud, pero ella decía, oh, yo decía, repetía. Si tan solo toco, si tan solo toco. Y cuando ella se iba acercando, no dejaba de decir, si tan solo toco. Cuando ya tocó, porque mire, el 29 dice que ella decía, pero el 29 dice, y enseguida. No la había tocado, pero enseguida se le secó. Ay, Señor. ¿Qué Dios quiere hacer con ustedes? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo esta mañana? ¿De qué está pasando? ¿Qué situaciones está pasando usted en su vida? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué problemas tan serios hay que usted no puede resolverlos? Que cuando trata de resolverlos, ¿a cuánto les ha pasado que se han empeorado más las cosas? Esta mujer trató y en vez de mejorar, empeoraba cada día más. Ella gastó todo su dinero, porque eso es lo que pasa cuando nosotros queremos resolver las cosas y queremos resolverlas, y en vez de resolverlas se arruinan. ¿Sí? Se arruinan. Y más. Y usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo resolver este problema? Porque te hace falta algo. Te hace falta oír. Te hace falta venir. Y te hace falta tocar. No, pastor, es que yo tengo tantos años de ser evangélico y a mí ya me da pena acercarme así al púlpito a que oren por mí. O sea que te vas a ir de aquí y te va a morir, se te va a morir tu suegra, se te va a morir tu familia, te vas a ir enfermo entonces, porque ya tienes tantos. ¿Ah? Es porque ya te acostumbraste a saber la enfermedad. Esta mujer ya se había acostumbrado, pero en un momento entró lucidez en ella. En un momento se dio cuenta que el que venía y el que estaba ahí, el que estaba pasando por ahí, era la oportunidad de su vida y no la podía olvidar, y no la podía cambiar, y no la podía desaprovechar. Era su oportunidad. Era su oportunidad. Así que hoy es tu oportunidad también. Entonces, más que seguro que es tu oportunidad. Si estás oyendo, es tu oportunidad. Si estás oyendo, esta es tu oportunidad. Ahora esta mujer buscaba salvación, no sanidad. Interesante. A veces nosotros buscamos por nuestra necesidad la satisfacción de nuestra necesidad, pero Dios quiere ir mucho más allá. Ahora, la pregunta es, porque dice que Jesús dijo, ¿y quién me ha tocado? Dice que venía toda la multitud y lo apretaba. O sea, si dice que toda la multitud lo apretaba, quiere decir que todos los que iban ahí, no todos recibieron el milagro. Aquí podemos haber muchos, pero tal vez hay alguien que me está escuchando esta mañana y que no importa que haya muchos, pero él va a recibir su milagro esta mañana. Algo otros no, porque había mucha multitud que rodeaban a Jesús. Por eso el milagro no es para todos, pero es para todos. Óigame, y dice que muchos lo apretaban. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Entre tanta multitud, ¿quién me ha tocado? La pregunta es, algunos de ustedes me van a decir, pastor, pero eso no tiene lógica. Porque si él era Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, él lo sabe todo. Eso no tiene sentido que él pregunte por quién me ha tocado. Y es más, los discípulos dan, por favor, hello, era más rudo. Pero yo le quiero poner algo a usted. Digamos que
el Espíritu Santo no se lo quiso revelar a Jesús. O digamos que Jesús se hizo el que no sabía. Porque cuando Dios se hace, no es porque se hace por quererse hacer, es porque Él quiere conseguir algo más. No sé, no parece. Cuando Dios, mira, cuando Dios no te está respondiendo y tú dices, ¿por qué? Es que a mí no me responde. No quiere decir que Dios se le ha hecho larga la cosa. No quiere decir que a Dios se le olvidó tu problema. Dios tiene una razón por qué espera los momentos precisos para obrar en la vida de nosotros. No te desesperes. Pero en este momento Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Alguien sacó virtud, alguien sacó poder de mí, alguien me ha tocado. El milagro ha sido dado, pero alguien ha sido. Sí, ¿le importaba a Jesús eso realmente? Le pregunto, si el deseo de Jesús siempre era sanar, ¿por qué le importaba saber quién había sido? Acuérdese que iba de emergencia a la casa de Jairo. ¿No era más importante ir a resucitar a la niña que andar averiguando quién era el que se había sanado? Óigame, aquí es donde está lo crítico de esto. Aquí es donde está el punto, la médula de todo el mensaje. ¿Quieres algo? Jairo tenía a su hija. Jairo tenía a su hija. Y Jairo tenía un nombre. Era el tremendo Jairo, el hombre más importante de la sinagoga, uno de ellos. Pero esa mujer no tenía identidad. Esa mujer la habían tachado por su enfermedad. Esa mujer se escondía de la gente. A esa mujer le habían robado todo. No solo su dinero, no su casa, no, le habían quitado toda su dignidad como mujer. A esa mujer le habían quitado, oiga bien, la oportunidad de ser un ser humano. Y Jesús sabía que no podía caminar más, porque había una hija que no era hija de Jairo, sino que era hija del Dios Todopoderoso. Era hija de aquel. Óyeme, cuando Jesús se da cuenta y la mujer temerosa, ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo? ¿Cuándo tiene miedo usted? ¿Cuándo tiene temor? Cuando usted no sabe quién es usted. ¿No es cierto que cuando pasa por migración y usted es ciudadano, así le hacen? Pero cuando usted simplemente viene de turista, usted, ¿y qué me van a preguntar? Y más si lo meten en el cuartito. Esta mujer tenía miedo y temblaba, porque el que estaba preguntando sabía que alguien la había tocado. Pero él no preguntaba para saber y regañar y menospreciar a esa mujer. Él preguntaba porque sabía que esa mujer se podía ir sana, pero igual siempre sintiéndose miserable. Y no es cierto que cuando vienes al Señor y Él empieza a tratar contigo, si tú no hablas toda la verdad, igual seguirás siendo lo mismo. Pero cuando tú dices toda la verdad, el Señor dice: esta hija, le dijo, esta hija. Mire. Busque en la Biblia y no va a encontrar en la Biblia, donde Jesús llame hija a alguien o hijo. Es la única vez que Dios le dice: hija. Cuando usted llegue al cielo, no vaya buscando a la mujer de flujo, porque no la va a encontrar. Porque allá en el cielo no te conocen por tu defecto o por tu problema. Allá en el cielo te conocen por hijo o por hija. Por hijo o por hija.
lo que le quiero decir? Termino con esto. Tengo mucho más, pero quiero decirle que usted no se puede ir de aquí otra vez con el mismo problema. Tal vez el problema del sangrado se le quite, pero su corazón de hijo no lo lleva seguro. Y se va igual a sentir peor cuando venga el ataque del enemigo. Porque el enemigo lo que ataca no es su enfermedad, es su identidad. ¿Cómo se sentiría usted si usted supiera que realmente usted es hija de Dios o hijo de Dios? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería usted realmente en el mundo si usted sabe con toda seguridad que usted es un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo sentiría que usted es hijo del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, del Dios que puede llamar las cosas que no son como si fueran, del Dios que puede hacer cualquier cosa por aquellos que son sus hijos? Pero ¿por qué a veces usted no siente eso? Porque todavía le hace falta la identidad. Usted no debería sentirse mal porque alguien lo maltrata o le dice cosas, porque usted no pierde su identidad, porque usted no es, oiga bien, no es por la persona que usted es por aquel que le dijo que tú eres hija o hijo. Deje de vivir complejos innecesarios y póngase como hijo delante de Dios. A usted nadie lo define, solo Dios. Amén. Ahora, si usted siente que todavía usted no es hijo, ¿por qué no hace como esta mujer? No se tiene que arrastrar como ella, porque esta mujer iba arrastrando. Acuérdese que el manto de Jesús tocaba toda tierra, todo lodo que pasaba, por donde pasaba Jesús, todo polvo, Jesús lo arrastraba con su manto. Pero usted no tiene que arrastrarse así, porque Dios dice que de lo vil del mundo sacó para levantar y avergonzar a los sabios. Usted tiene que levantarse con una fe segura, sabiendo que el que la está llamando no lo está llamando para condenarlo o para menospreciarlo o para señalarlo. Lo está llamando para darle una posición de poder, de autoridad, de hija, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso le pido a usted, si usted todavía no ha sido salvo, si usted siente que todavía no tiene la salvación, este es un buen momento para oír, para venir, para tocar y para recibir lo que el Señor tiene para usted. El milagro más grande es la salvación, porque la salvación solo Cristo la puede dar. Hay alguien acá que dice: yo sí quiero la salvación de mi Jesús, porque con la salvación va a venir toda restauración. Dios es el que restaura todo lo que se había perdido en esa mujer. Dios la restauró. Dios le restauró todo y le dijo: ya no más tu azote de miseria, de pobreza, ya no más tu azote de necesidad, ya no más tu azote de infecciones, ya no más tu azote. Pero tienes que aprender que Dios lo que está esperando es que oigas, que vengas y que toques.